Sección 3, Fundamentos Educativos, parte 2. Entonces, bueno, en esta sección estamos viendo estos fundamentos educativos y habíamos empezado a ver en la sesión pasada un aspecto muy importante que es el fortalecer y educar la voluntad. Y mencionamos en ese video que en esta parte 2 íbamos a ver aspectos de cómo podemos fortalecer y educar la voluntad de nuestros hijos. Que como ya habíamos visto en el video anterior, es sumamente importante este aspecto de la voluntad, ya que este aspecto de la voluntad es la que nos lleva a una vida plena, a una vida feliz, o a una vida mediocre, desdichada, con malas decisiones, etc. Pues bueno, vamos a ver aquí algunos aspectos que fortalecen la voluntad. Uno es terminar lo que se empieza, ¿no? Y vamos a ver que la mayoría de estos aspectos que vamos a ver son cosas que podemos empezar a hacerlas con nuestros hijos desde que están muy pequeñitos, prácticamente lo que es la infancia y la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, enseñarles desde un inicio, desde pequeños, a que terminen lo que empiezan, ¿no? O sea, si es un dibujo, si es un rompecabezas, si es un Lego, están armando algo, ¿verdad? Pues que terminen, ¿no? Entonces ya el hijo aprende que en la vida lo que se empieza hay que terminarlo, ¿no? Por lo menos en aspectos generales, ¿no? Y esto, pues obviamente es muy importante, porque ya después cuando ellos quieran conseguir logros, metas, pues sabemos que todo eso es un proceso de muchos esfuerzos y decisiones, hasta completar ese proyecto, hasta completar esa meta en cualquier área de nuestras vidas, ya sea profesional, artística, científica, matrimonial, familiar, espiritual, lo que sea. Es muy importante este asunto de no dejar las cosas a medias, porque luego somos muy buenos para empezar, ¿verdad? Y luego empiezan los obstáculos, las adversidades y lo queremos dejar. Entonces esta parte es muy importante hacerlo desde que los hijos están pequeños. También otro aspecto que fortalece la voluntad es saber esperar. Ahí desarrollamos de alguna forma la fortaleza, la paciencia, el no darles todo luego, saber esperar, por ejemplo, a la hora de la comida, a que estemos todos juntos, etcétera. Entonces es una forma de ir venciendo impulsos, emociones, ir teniendo dominio, señorío, ¿no? Sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, ganas, instintos, y de esa manera pues, empezamos a crecer como personas, saber esperar por las cosas que nos gustan, aprender que primero tenemos que hacer quizá a veces lo que no nos gusta para hacer lo que nos gusta. Entonces, este saber esperar es muy importante, ¿no? Que tristemente se ha perdido en la época actual, por eso de ahí las deficiencias educativas en términos generales, no nomás es una cuestión académica o escolar, sino en términos generales los papás como que hemos perdido muchos de estos aspectos básicos que quizá en otras épocas se desarrollaban y que tenían mucho que ver con nuestro éxito posterior cuando crecíamos. Empezar por las actividades que menos gustan para llegar a las que más gustan, que es un poquito lo que mencionamos, ¿verdad? Ya mencionamos lo de la comida, ya mencionamos en otras actividades, si el hijo le gusta hacer algo, bueno, primero tiene que hacer quizá otras cosas para llegar a eso. Tener deberes diarios, desde muy pequeñitos también, de acuerdo a su nivel, pues que los hijos también aporten, hagan algo a la comunidad familiar, no solamente tener quizá arreglado su cuarto o cosas así, sino también aportar algo, aunque sea muy sencillo, aunque sea están muy pequeñitos, algo casi simbólico, y a la medida en que van creciendo, bueno, esos deberes pueden ser un poquito más, grandes, de acuerdo también a su edad, pero sí es muy importante que sean diarios, no de vez en cuando, ¿no? Si el hijo a lo mejor le toca poner la mesa, bueno, la mesa todos los días, ¿no? Si le toca, no sé, juntar las hojas del jardín, pues todos los días, ¿no? Y así, todos los días, hasta que llegue un momento incluso en que les sea aburrido o rutinario y lo siga haciendo. Ahí es donde la voluntad se fortalece mucho y es un aspecto muy importante porque sabemos nosotros como adultos que en cualquier actividad que nos dediquemos, aun aunque sea nuestra vocación, aun aunque sea una pasión muy grande que nos guste mucho, siempre habrá actividades que nos gustan menos y que de todos modos son parte del kit, parte del paquete, por así decirlo, que tenemos que hacer, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el éxito, con el lograr objetivos, el lograr metas, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Esto no quiere decir que de vez en cuando no puedan cambiarse los deberes, ¿no? O sea, pueden ser deberes que duren mes y medio, 2 meses y luego se cambian, ¿verdad? También si hay varios hermanos, pues también se pueden ir rolando. Estos deberes, pues muy importante, estos deberes diarios, ¿verdad? Que no es solamente las tareas, ¿no? Sino deberes en el hogar. Y de aquí se deriva lo siguiente, ¿no? Primero es el deber y luego la diversión, que de alguna forma sintetiza esto. Y también lo que veíamos anteriormente de primero hacer las actividades que menos gustan para llegar quizá a las actividades que más gustan, ¿no? Entonces, si desde muy pequeños enseñamos a los hijos que primero tienen que hacer sus deberes en la casa, las tareas, y luego ya puede hacer otras cosas de diversión o cosas que a él le gusten,
pues es muy interesante, porque ¿qué tendríamos después, por ejemplo, ya en un muchacho adulto que a lo mejor está estudiando una carrera universitaria? Pues va a ser una persona que ya trae este orden, ¿no? Como un hábito, ¿no? Puede perfectamente bien estudiar de lunes a viernes, cumplir con sus tareas, sus estudios y sanamente divertirse el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasa con los muchachos que esto no se les ha enseñado? Que de hecho yo he tenido muchos en consulta, pues que empiezan a divertirse desde el lunes, no se concentran, empiezan a ver televisión, redes sociales, videojuegos, y posponen el estudio. Pues ¿qué pasa? Que fracasan, ¿no? Fracasan, truenan, no acaban el semestre, no acaban la carrera, y esto en el fondo son hábitos que se debieron de haber adquirido desde la infancia, ¿no? En el hogar. Una cosa muy importante es que en el aspecto educativo, pues educamos hacia el futuro, ¿no? O sea, muchas cosas que hacemos ahorita como papás, pues los resultados no se ven hasta dentro de 5, 10, 15 años. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro lo que queremos educar, y de ahí la importancia de estos videos, ¿no? De los fundamentos educativos, para tener muy claro a dónde tenemos que llevar a los hijos, ¿no? Orden dada y no supervisada, pues no sirve para nada, ¿no? O sea, hay papás que suponen basados en, pienso yo, en una, pues, irrealidad, porque no es la realidad, de que basta darle una orden al hijo y ya él la va a hacer automáticamente, y no, ¿no? Realmente cuando están muy pequeñitos, hay que decirles lo que tienen que hacer y supervisar que lo hagan, ¿no? Y una y otra vez supervisar que lo hagan, porque fácilmente se pueden distraer, fácilmente se pueden desorientar en otra cosa. En fin, entonces, si queremos crear hábitos, que son muy importantes los hábitos, ¿no? Que son precisamente estas actividades que se repiten, y cuando son buenas, pues se llegan a llamar virtudes. En cambio, las actividades repetitivas malas, ¿no? Se llaman vicios, ¿no? Y de tanto repetirse, se va haciendo como parte de uno mismo, como una segunda naturaleza. Entonces es muy importante crear los hábitos buenos en los hijos, y por eso mismo hay que supervisar cuando uno les dice algo, que lo hagan, y después de varias supervisiones, ¿no? Pues obviamente ya después no va a ser necesario supervisarlo, porque ya el hijo ya adquirió el hábito. Pero tenemos que entender que el hábito no se adquiere con una o dos veces, sino son quizá decenas y decenas de veces, ¿no? Entonces esa es parte de nuestra labor educativa, y obviamente verlo esto como algo positivo, disfrutarlo, divertirnos incluso, ¿no? En el buen sentido, con los hijos, obviamente sin que eso quite seriedad, ¿verdad? Porque los hijos, bueno, sus etapas pasan rápido, y en un momento crecen, ¿verdad? Entonces hay que aprender a disfrutar estas etapas y hacerlo bien, por el bien precisamente de ellos, ¿no? Que todo eso esté motivado precisamente por el amor que les tenemos. De aquí pues es muy importante no resolverles la vida, ¿no? O sea, si el hijo puede ponerse la camisa, ¿no? Y abrocharse los botones, pues que él lo haga. No la mamá, ya sea porque la mamá lo quiere hacer, o el papá, o porque el hijo lo pide. Pero si el hijo lo puede hacer, tenemos que hacer que él lo haga. Es una manera también de no sobreprotegerlo, hacerlo independiente, hacer que crezca, y también esto les da seguridad a ellos, y no ser atenidos para que vengan papá y mamá a resolverles toda la vida, ¿no? Y de aquí ya empezamos, como les digo, sembrar muchas formas de vida exitosas para el futuro, ¿no? Si el hijo puede hacer algo, que lo haga. Ya cuando no puede, bueno, ahí sí entramos, ¿no? Si a lo mejor se le dificulta abrocharse las agujetas, bueno, ahí sí le ayudamos, ¿no? Y eso tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Este principio dice que una entidad mayor solamente interviene cuando la menor no puede. Y esto se aplica prácticamente en cualquier cosa, ¿no? En las empresas, en los gobiernos, ¿no? Un gobierno estatal, pues no interviene si el municipal lo puede hacer. Ya menos que el municipal no lo puede hacer, pues el estatal interviene, ¿no? Ya si el estatal no lo puede hacer, bueno, pues interviene el nacional. Y este es un buen principio, ¿no? Entonces, igual en la educación, los papás no tenemos que hacer por los hijos lo que ellos pueden y en muchos casos deben hacer. Si no, pues obviamente no los estamos ayudando a crecer, ni estamos desarrollando el potencial humano, ¿no? Como veíamos en el video anterior. Entonces ya según sus edades, según sus capacidades, pues lo que no puede hacer, le ayudamos nosotros como papás, y lo que él puede hacer, que él lo haga, ¿no? Aunque sea de una manera imperfecta, pero obviamente orientarlo, que cada vez lo haga mejor. Eso obviamente desarrolla su potencial, su seguridad, sus hábitos, sus destrezas, etcétera. No darles todo, obviamente. Los hijos, comúnmente, en términos generales, pues si le das todo, ellos lo reciben, ¿no? O hasta lo piden. Entonces es muy importante marcarles límites en ese sentido. Eso también ayuda a fortalecer su voluntad. Vivir en un ambiente de austeridad. También esto les da una tolerancia a la frustración, como vamos a ver, que también fortalece la voluntad, ¿no? Entonces aquí hay algunas citas muy interesantes de cómo a través de la austeridad, el no darles todo a los hijos, eso también desarrolla mucho
cualidades y aspectos que los hijos tienen, ¿no? Su perseverancia, su constancia, la imaginación, la creatividad para precisamente conseguir aquello que no tienen. Cuando a un hijo le das todo, pues evidentemente lo echas a perder. Creo que aquí no hay mucha ciencia. Es así, nomás sí cuidarnos en no caer en estas trampas que a la hora de la hora se nos hace, por así decir, corazón de pollo, somos débiles y acabamos dando lo que ellos quieren, ya sea porque ellos insisten o lo que sea. Entonces aquí es muy importante, como vemos, el que realmente nosotros seamos papás maduros para saber orientar bien a los hijos. Aquí hay unas citas de unos autores que es muy interesante. Dice, el vivir con pequeñas carencias ayuda a los niños a no tener más herramientas cuando sean adultos. Perdón, ayuda a los niños a tener más herramientas cuando sean adultos. Podrán vivir con lo mínimo y nunca se rendirán ante las dificultades económicas y carestías. El educar con carencias consigue que los niños y jóvenes encuentren un sentido a su vida y además ayuda a desarrollar 3 valores: el esfuerzo, el deseo y la valía. Entonces, como ven, aquí dice, ¿no? O sea, al educarlos con carencias, incluso aunque fuéramos millonarios, por el bien de los hijos tendríamos que vivir de manera austera, porque eso va a desarrollar, como les mencionaba, habilidades, destrezas, imaginación, creatividad, fortaleza, etcétera, ¿no? Los hijos van a aprender a vivir con lo mínimo, con lo cual no se van a amargar la vida si un día tienen más o menos dinero, ¿verdad? Y también consigue, como dice aquí, desarrollar 3 valores, ¿no? El esfuerzo, el deseo y la valía. Por un lado, el esfuerzo, que fortalece la voluntad, el saber esperar, el saber seguir entusiasmado, ¿no? En el tiempo, que de alguna forma también es el deseo. O sea, el deseo aquí es lo contrario a la apatía. ¿Y cuántos jóvenes hoy en día son apáticos, ¿no? Y que hay detrás, pues papás que les dieron todo, no les pusieron límites, no les enseñaron a esperar, entonces pues tienes jóvenes apáticos, ¿verdad? Y la valía, es decir, que los hijos aprenden a través de su esfuerzo a valorar lo que las cosas cuestan, a valorar lo que papá y mamá también hacen por ellos. En cambio, un hijo cuando le das todo, pues no tiene esta experiencia, se siente un principito, ¿no? Y piensa que a todo se merece porque sí, sin esforzarse, sin nada, y esto es muy dañino, ¿no? Obviamente para ese hijo, y cuando enfrente la realidad, pues le va a costar mucho trabajo. Aquí una cita del Papa Juan Pablo II dice, los padres deben formar a los hijos con confianza y valentía en los valores esenciales de la vida humana. Los hijos deben crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Bueno, aquí hay palabras muy sabias, ¿verdad? Yo creo que independientemente seamos católicos o no, hay palabras muy sabias. Tenemos que educar con confianza y valentía, no tener miedo, ¿no? A enseñarles a los hijos los valores esenciales de la vida humana y sobre todo los superiores, que son inmateriales, ¿no? Son espirituales, no son físicos, no son materiales, ¿verdad? Y tenemos que educarlos en una libertad precisamente ante los bienes materiales. Si no, obviamente los hijos pueden apegarse a los bienes materiales y tener actitudes materialistas, consumistas, viciosas, ¿no? Que no les van a ayudar a ser felices y solamente los van a amargar en mayor o menor sentido, ¿verdad? Y no van a encontrar su verdadera felicidad. Es mejor adoptar un estilo de vida sencillo y austero, ¿verdad? Porque este vida sencillo y austero le da más sentido a la vida. Este estilo de vida sencillo y austero pues hace que el hombre se fortalezca, crezca y entienda que vale más por lo que es el hombre, que es una persona amada y querida por sus padres, por Dios, etcétera, que por cuestiones que tenga, que por lo que tiene. Enseñarles también que no todo lo que desean hacer se puede hacer, ¿sí? Que aprendan que no son Superman, que no son dioses, que en esta vida hay limitaciones, y eso también les ayuda mucho, ¿no? Obviamente esto no va en contra de que desarrollen su potencial, o sea, sencillamente es ver la realidad, no irnos ni a un extremo ni a otro, sino ver realmente la realidad, y también esto ayuda mucho a que no se hagan egoístas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto desarrolla la tolerancia a la frustración también, o sea, una persona entre más tolerancia a la frustración tenga, pues va a ser más feliz. Una persona que tiene menos tolerancia, pues se va a frustrar más precisamente, se va a deprimir más, se va a enojar más, la va a pasar peor en la vida, ¿no? Entonces, entre más tolerancia, pues no nos ahogamos en un vaso de agua, vemos la vida con más sabiduría, aprendemos, seguimos adelante y vamos eliminando el egoísmo, ¿no? Que el egoísmo es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero tener, yo, ¿no? Entonces ese egoísmo es muy dañino, como vamos a ir viendo, ¿no? Los hijos nacen egoístas, ¿no? Por sobrevivir, o sea, un hijo quiere su leche y llora como si lo estuvieran matando, no le importa si la mamá está en el baño o está enferma, él quiere su leche,
más grandecitos a veces pues todos los dulces para mí, todos los juguetes para mí, y más bien hay que enseñar al hijo a ser generoso, a que vaya también pensando en los demás, que sus necesidades cuentan, pero también los de los demás, ¿verdad? Y de esa manera vamos enseñando a los hijos también a ser más independientes, más autosuficientes, que es parte del crecimiento y la madurez, hasta conquistar precisamente esta plenitud de madurez, ¿no? Que es cuando la persona ya es generosa, ya eliminó ese egoísmo infantil, ese egoísmo innato, y es una persona sana y feliz para de alguna forma entregarse y hacer proyectos más serios, ¿no? El problema es que hay gente de 20, 30, 40 años que nunca ha pasado de aquí, quiere que todo gire en torno a él, siguen siendo egoístas, o sea, son adultos pero son niños y por eso, como hemos mencionado, pues no pueden cuidar a una familia, no la pueden proteger, no pueden tomar buenas decisiones, pretenden que todo siga girando en torno a ellos y mucho tiene que ver con la educación que se les ha dado, ¿no? Entonces son de alguna forma niños adultos, infantiles, inmaduros y a partir de ahí toman malas decisiones, son manipuladores, chantajistas, quieren nomás salirse con la suya, ¿verdad? Y obviamente pues son incapaces, ¿no? De fundar un hogar, de casarse, de tener hijos, y si lo hacen, pues obviamente son fracasos, 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 y obviamente hacen sufrir pues a esa pareja, ¿no? Con la que se casan, esos hijos, etcétera, ¿no? Es egoísmo, inmadurez, y también junto con el egoísmo, inmadurez, pues va ligada la irresponsabilidad. Son personas que no se hacen responsables, ¿no? Y quieren que los demás pues carguen con sus malas decisiones. Entonces, sobre proteger a un hijo, resolverle la vida, hacerlo dependiente, inmaduro, es incapacitarlo, es dañarlo. Entonces aquí, pues sí, una atención muy importante a los papás, ¿no? Tenemos de alguna forma que evitar, ¿no? Ser cómplices y solapar los errores de nuestros hijos. Es muy importante no caer en esto. Tristemente muchos papás actualmente caen en esto y de ahí el fracaso ahorita familiar y social que estamos viviendo, ¿no? De ahí mucha irresponsabilidad, ¿no? Inmadurez en las personas adultas, ¿no? Acaban jugando con las personas, jugando con el amor, jugando con la vida, jugando con las cosas más serias. ¿Eh? Aquí vamos a ver unas citas muy interesantes, ¿no? De un libro que se llama Las leyes de la enfermedad mental y emocional, de los grupos neuróticos anónimos. Los grupos neuróticos anónimos pues se basan como tipo AA, ¿no? En 12 pasos, etcétera. Tienen mucha sabiduría. También ellos definen la neurosis como una falta de control emocional, ¿verdad? Es decir, cuando ya las emociones nos causan problemas, pues tenemos un grado de neurosis, ¿no? O sea, no hay que asustarnos con la palabra neurosis, aunque se diga feo, ¿verdad? Es así porque antes se pensaba que el problema estaba en las neuronas, no una persona que explotaba, exageraba las cosas, etcétera, rompía cosas, en fin, aún siendo adulta, que si lo vemos, pues es una actitud como infantil, nomás en adulto y mucho más peligrosa, ¿no? O una persona que se deprime y ya no quiere vivir, son de alguna forma pues como actitudes eh, infantiles, ¿no? De alguna forma, por decirlo, de algún modo, ¿no? De que como las cosas no son como yo quiero, pues me enojo, me deprimo, ¿no? O sea, son a fin de cuentas estados inmaduros, ¿no? De la persona, ¿no? Y obviamente puede haber una neurosis leve, regular, aguda, a lo mejor todos tenemos en algún sentido neurosis, pero lo importante es no conformarnos, sino obviamente luchar para eliminarla, ¿no? Y se puede obviamente eliminar en la medida en que maduramos y sabemos amar, que significa, como ya hemos visto, pensar en los demás, ¿verdad? Entregarnos para buscar el bien de los demás y ya adquirimos esa madurez para hacerlo. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver algunas citas de este libro muy recomendable que fácilmente se puede conseguir en internet. Recomendable que lo lean completo. Dice aquí, dice, la clave para conocer, resolver y eliminar el problema de la enfermedad de la neurosis, ¿no? Es el reconocimiento de que esta es causada por el egoísmo innato de la persona que le impide adquirir la habilidad para amar. Y es curada al eliminarse el egoísmo y adquirir la habilidad para amar, que es lo que hablábamos, ¿no? El bebé nace con un egoísmo innato para sobrevivir, ¿no? El ser humano de bebé es muy indefenso, a diferencia de otros mamíferos. Entonces, hay un egoísmo de alguna forma razonable, ¿no? O podemos decir comprensible. Pero ese egoísmo con una buena educación, pues tiene que eliminarse, si no la persona crece físicamente, pero no emocional y espiritualmente, ¿verdad? Y tenemos estos adultos inmaduros, irresponsables, y que obviamente ni van a ser felices ellos, ni van a ser felices a los demás. ¿Y cómo se cura el egoísmo? Pues adquiriendo precisamente la habilidad para amar, ¿no? De alguna forma los neuróticos anónimos también entienden el amor como esta meta y lo entienden así, ¿no? Como una meta de entrega, de servicio a los demás, ¿no? Sigamos leyendo.
Entonces, bueno, aquí está lo que mencionamos, ¿no? El egoísmo, en este sentido, pues se refiere a eso, ¿no? La persona solo se preocupa por ella misma, ¿no? Y obviamente es una preocupación enfermiza. Eh, eh, Se enoja, ¿no? O se molesta cuando las cosas no son o no se hacen a su manera, ¿verdad? Solamente quiere que las cosas se hagan a su manera. Y cuando esto no es así, pues están los síntomas de la enfermedad. Retraimiento, depresión, culpar a los demás, todos los demás tienen la culpa, menos yo, gritar, ¿no? Enojarse, explotar, soñar despierto, hostilidad, humillar, ofender, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto pues, son síntomas de que hay inmadurez en la persona. Sigamos leyendo. Pues aquí está de alguna forma sintetizado lo que hemos hablado, ¿no? O sea, obviamente si el hijo recibe una buena educación, ¿no? De sus padres, pues obviamente este egoísmo va a ser quitado, ¿no? Los papás tienen que tener de alguna manera, pues, estar conscientes, ¿no? De que precisamente tienen que trabajar para quitar el egoísmo en sus hijos. Aquí el asunto es que si los papás también están enfermos de este egoísmo, también son neuróticos, la cosa se complica. Por eso hablamos de que primero los papás tienen que ver que también están emocionalmente para poder educar y dar ejemplo a sus hijos, pues nadie da lo que no tiene. Entonces, obviamente, si el hijo aprende a amar, ¿no? Porque obviamente tiene papás sanos que saben amar y que lo llevan a que ame, pues el hijo no será neurótico. Será una persona sana, ¿verdad? Que no se va a deprimir, que no va a explotar, que obviamente va a enfrentar los mismos problemas de la vida que todo mundo, pero de manera sana, con seguridad, con confianza, con amor. Sí va a sentir, obviamente, pues obviamente cosas a lo mejor molestias, alguna tristeza normal, ¿verdad? Pero sin llegar a mayores intensidades ni a mayores extremos, sino enfocándose a resolver bien las cosas, a manejarlas bien, a manejarlas con sabiduría, precisamente porque está sano. Y de alguna manera, a ese tipo de personas sanas, pues más bien las adversidades, los problemas, les sirven de trampolín para crecer. O sea, no ven los problemas como algo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento para seguir adelante, ¿no? Es la maravilla de tener una buena salud emocional y llevan a estas personas a tomar buenas decisiones. Entonces, como ya vimos, si toman buenas decisiones, porque obviamente son más racionales, sus emociones ya están educadas, domesticadas, por así decirlo, por la buena educación, pues obviamente van construyendo una vida bella, una vida hermosa, y las mismas dificultades les sirven para seguir creciendo. En cambio, la persona neurótica, las dificultades pues solamente le sirven para manifestar más su inmadurez, más su egoísmo y hundirse más. Sigue diciendo aquí, dice, ahora aquellos de nosotros que más tarde llegamos a estar emocionalmente enfermos, tuvimos un desarrollo diferente, nunca aprendimos la lección de amor y continuamos exigentes y gritando y llorando y pateando por lo que queríamos. En otras palabras, el egoísmo nunca fue sacado de nosotros, nunca aprendimos a amar. Crecimos con el egoísmo infantil siempre presente y empeorándose por la práctica. ¿Se fijan? O sea, este egoísmo no fue sacado, sino que fue empeorando. Este egoísmo puede ir creciendo y al crecer este egoísmo, pues crece la neurosis. Crece el egoísmo, crece más la neurosis y así podemos llevárnosla hasta estallar y ocupar psiquiatras y a lo mejor hasta enloquecernos o acabar con matrimonios, familias, golpeando gente, golpeando cónyuges, aventando cosas, deprimirnos, queriéndonos matar, queriéndonos suicidar. En fin, todo esto, esta es la enfermedad emocional, porque el egoísmo, como dice aquí, nunca fue sacado de nosotros. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de sacar ese egoísmo infantil de las personas? Los papás, ¿verdad? Claro, si los papás hicieron un buen trabajo y ya la persona adulta, ya con su libertad, porque somos libres, desea irse por el mal camino, es otra cosa. Pero tristemente, en la mayoría de los casos, pues hijos mal educados, pues acaban mal, ¿no? O se acaban bien, pues tendrán que hacerlo a través de un camino a veces un poquito de calvario, ¿no? De empezar a sanar cosas en la edad adulta que tenían que haberlo resuelto desde la infancia, ¿no? A través de sufrimientos y terapias y consultas y a veces haber hecho mucha destrucción. Bueno, continuamos. Otro aspecto importante de desarrollar la voluntad, pues es la responsabilidad. Y ya vimos aquí que es un ingrediente de la madurez. ¿Y de dónde viene la responsabilidad? Pues viene de responder, ¿verdad? Responder por las decisiones tomadas. Entonces tenemos que enseñar a los hijos que las decisiones que ellos tomen, ellos tienen que asumir las consecuencias, no los demás, no papá, no mamá, ellos.
Así es como se educa en la responsabilidad. Y por eso papás también inmaduros, papás débiles, etcétera, y en fin, por las razones que sean, luego acaban ellos respondiendo por los hijos, cargando con las consecuencias, el hijo no carga con nada, y ¿qué es lo que hacemos? Pues de alguna forma tener un hijo irresponsable, un hijo inmaduro, un hijo incluso hasta cínico pudiera hacerse, ¿no? Con muchos problemas que él va a tener después y que le va a causar a más personas. Entonces aquí está una persona, aquí está un hijo, por así decirlo. El hijo hace una acción, la acción puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Aquí lo que estamos mencionando es que tenemos que hacer como papás que el hijo de alguna forma reciba la consecuencia de esa acción. Si es positiva, positiva. Ahora, positiva no significa que tengamos que premiarlos, ¿no? Con chocolates, dulces o dinero por cada cosa buena que hacen. No, porque eso también no está bien, porque los haríamos interesados, ¿no? Y materialistas. Sino, ¿qué es lo positivo? Pues reconocérselos, ¿no? De manera afectiva. Oye, hijo, lo has hecho muy bien, te has portado bien. Animarlos, ¿no? Reconocérselos. Y también, pues, la buena noticia también es de que no hay consecuencias negativas. Porque la vida sí funciona. Y no se nos olvide que estamos educando a nuestros hijos para la vida y algún día no nos tendrán a nosotros. Ellos tendrán que enfrentar la vida. Entonces, es como, por ejemplo, ¿no? Si nosotros no hemos chocado, hemos manejado con precaución nuestros automóviles y no tenemos multas ni nada de eso, pues ¿cuál es la consecuencia positiva? Pues esa, de que no tenemos multas, no tenemos problemas, no tenemos que pagar cosas extras, etcétera, ¿no? Pero no es que el presidente municipal o el gobernador nos dé un diploma porque no tuvimos multas en el año. O nadie nos felicita ni nos hace una celebración porque no matamos a nadie durante el año, ¿no? O sea, ¿qué es lo positivo? Pues que no estoy en la cárcel, que no tengo problemas, etcétera. Entonces, así tenemos que educar a los hijos, ¿no? O sea, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, pues de que no hay consecuencias negativas y un reconocimiento personal y afectivo, ¿no? Y cuando hacen una acción negativa, pues ellos tienen que tener una consecuencia de eso, ¿no? Tanto positiva como negativa. Ya vimos las positivas, la negativa, pues igual. O sea, si el niño rompió algo, ¿no? Se estaba portando mal y rompió algo, pues ¿qué tiene que hacer? Pues recogerlo, pegarlo si se puede, y si no, pagarlo, ¿no? Pagarlo con sus ahorros, si le falta algo, pues que haga algunas chambitas. Y de esa manera, pues él de alguna forma entiende que él fue responsable de haber roto eso, él lo paga, él experimenta este peso de su decisión, de su irresponsabilidad o de su distracción o de lo que sea, y va entendiendo, no de forma teórica, porque aquí no sirve lo teórico, sino de forma práctica, que toda decisión tiene consecuencias y eso lo hace madurar, lo hace ser responsable. Si un hijo, en este ejemplo que acabo de mencionar, ¿no? Rompió algo y lo paga, pues obviamente lo más seguro es que no vuelva a romper nada o va a tener más atención en no hacerlo. Obvio, ¿no? Obvio. Y los que somos papás lo sabemos. ¿Verdad? Entonces, realmente no es difícil educar, sencillamente tenemos que no perder como el sentido común y los aspectos básicos, ¿no? De lo que es la vida y la educación. Y así en todo, ¿no? Habrá algunas consecuencias que no son tan directas, ¿va? Pero de alguna manera, pues tiene que haber consecuencias. ¿Sí? Es igual, alguien se pasa un alto y pues hay una multa, o sea, no es que la multa sea algo directo al semáforo en rojo, pero es una consecuencia, ¿no? Entonces, a veces podrán ser consecuencias muy directas, como el ejemplo de que se rompió algo, y algunas veces no. Algunas veces la consecuencia pues tiene que ser otra cosa porque no hay forma de vincularlo con la acción que hizo, pero hay una consecuencia y eso es lo que va formando de alguna forma la responsabilidad en los hijos, ¿no? A veces la consecuencia puede ser quitarle un juguete que no juegue durante un momento. Otra consecuencia a veces puede ser que a lo mejor no va a hacer cierta actividad que quería o no va a salir o negarles algún permiso. En fin, o sea, ya obviamente cada papá tiene que ir viendo de acuerdo a la edad y de acuerdo también al conocimiento que tiene su hijo, pues cuáles son las consecuencias adecuadas y también de alguna forma proporcionado a lo que han hecho, ¿no? O sea, no nos podemos ir a consecuencias muy ligeras cuando han hecho algo serio los hijos, negativo, o consecuencias muy extremas cuando realmente lo que han hecho pues no es tan serio, ¿verdad? Y por lo mismo aquí volvemos a lo mismo, o sea, se requieren papás sanos, maduros, que sepan no dejarse llevar por las emociones, por el enojo, la exageración, la distorsión, la depresión, sino sean papás maduros, racionales, que sepan ver la realidad como es sin exagerarla para un lado y para otro, ¿no? Entonces, bueno, esto parece disco rayado, pero es tan importante que los conceptos básicos, por muy básicos y sencillos que sea de captarlos, si no tenemos esa madurez emocional, no podemos practicarlo, ¿no? Y es algo que yo también he visto en consulta con los papás que he tratado y todo, esa parte, ¿no? O sea, es sencillo, lo pueden entender muy bien, pueden ser papás muy inteligentes, pero tan neuróticos o inmaduros emocionalmente que casi les es imposible aplicar precisamente las buenas directrices educativas, ¿no? Entonces, pues es muy importante primero
A veces uno tiene que trabajar la parte emocional con los papás para ya después que puedan hacer un buen papel en la parte educativa. Y eso también pues tiene consecuencias en lo espiritual. Digo, para los que somos creyentes, ¿no? Cristianos, católicos, pues sabemos que igual después todos vamos a morir y después hay consecuencias, ¿no? Hay un cielo, pero también hay un infierno. ¿De qué depende? Pues de las acciones que hicimos, ¿no? Acciones buenas o acciones negativas, ¿no? Entonces, pues todo esto es muy importante, ¿no? No solamente están las consecuencias en la vida real, sino pues también espiritualmente, ¿no? En la vida real es igual, uno se pasa un alto, atropella a alguien, hay consecuencias, ¿no? Uno trabaja en una empresa, llega tarde, no hace lo que su jefe le pide, pues seguramente lo van a correr, ¿no? Llegas puntual, eres responsable, haces lo que tu jefe te pide, haces tu mejor esfuerzo, pues te puede ir quizá muy bien en ese trabajo, ¿no? Entonces la vida así es. Entonces aquí está de alguna forma explicado esto que estamos diciendo. Supongamos aquí está un hijo, aquí está esta línea vertical que representa un límite cualquiera. Si el hijo pasa el límite, ¿qué tenemos que hacer? Aplicarle una consecuencia. El hijo pasa el límite, aplicarle una consecuencia. El hijo pasa un límite, aplicarle una consecuencia. O sea, tenemos que ser consistentes. Muchos papás podemos cometer el error de que, pues sí, aplicamos la consecuencia la primera vez, el hijo pasa el mismo límite y no aplicamos nada. Entonces, ¿quién está fallando? Nosotros como papás. El hijo ya no le queda claro cuál es la consecuencia. Y entre más pequeños sean los hijos, tenemos que ser más claros y más consistentes, porque ellos, si ven que un día no se aplicó la consecuencia, pues también para su comodidad y su conveniencia lo agarran como regla, ¿no? Es que si la otra vez no hubo consecuencia, porque ahora sí, entonces ya estamos nosotros metiendo el ruido, ¿verdad? Tenemos que ser muy consistentes, ¿no? Y entender que los hijos no aprenden a la primera, o sea, a veces tiene que haber 2, 3, 4, 5 veces para que les quede claro, y algunos hijos aprenden más rápido y otros más lento, y es normal, ¿sí? Más bien aquí vamos a lo mismo, tenemos que ser papás maduros, que tengamos la paciencia, la fortaleza con amor para irlos guiando, ¿verdad? Y ya después veremos los frutos, hasta que ya a ese hijo le quede claro que pues no puede pasar ese límite y él solo se autocontroló, él solo se dominó y esto es muy interesante, esto es un fortalecimiento de la voluntad, él tuvo que controlar ahí sus emociones, sus impulsos para no pasar el límite y ya está madurando el hijo, ya está controlando sus emociones, está creciendo, está siendo responsable, está eliminando su egoísmo innato para crecer y madurar como persona. Es una maravilla. Entonces adquiere madurez, control emocional, como decimos, controla las emociones para no pasar ese límite y domina impulsos y estados de ánimo, ¿no? Entonces, por eso con los papás no son consistentes, no ponen límites, pues la educación sí realmente puede llegar a veces a niveles desastrosos. Límites, ¿no? Que hemos ya empezado a ver un poquito de límites, ¿no? Y hay jornadas de trabajo, ¿no? O sea, lo que queremos ver aquí es que así funciona el mundo, ¿verdad? Imagínense una empresa donde cada quien entra y sale a la hora que quiere, pues es un relajo, ¿no? Hay límites también en los países, hay fronteras, etcétera, y hay un cierto orden. También cuando uno maneja un automóvil, pues también hay señalamientos, hay reglas, etcétera, y consecuencias de todo tipo, ¿no? Entonces, así es la vida así funciona. Entonces, tenemos que educar a los hijos de pequeñitos a esto. Si no hacemos esto, los hacemos inadaptados. Y por eso acaban siendo un problema humano, un problema familiar, un problema social, porque no enseñamos esta parte, ¿no? Entonces, el límite permite tener orden y una convivencia armónica entre las personas y va creando un orden también interior en el hijo que le da paz, que le da seguridad, que le da tranquilidad. Un hijo que crece en una familia donde no hay límites, el hijo va a quedar afectado psicológica y emocionalmente. Y esto los papás es importante que lo sepan. Y también aquí, bueno, vamos a ver un aspecto un poquito espiritual, que creo que es muy interesante para los que somos creyentes, que precisamente esto es tan importante que a la Biblia pues, y a la palabra de Dios pues no se le ha pasado, ¿no? Obviamente, porque Dios está interesado, obviamente, en que los seres humanos pues, sean lo mejor posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, Proverbios 13:24 dice, el que mezquina la vara odia a su hijo, el que lo ama se esmera por corregirlo. O sea, qué palabras tan interesantes, ¿no? Bueno, y aquí tenemos que ir más allá de las palabras, ¿no? Obviamente a lo mejor la vara puede sonar para estos tiempos muy, muy complejo y no quiere decir que agarremos un palo y les peguemos a los hijos. Hay que entender que eso no nos quiere decir la palabra de Dios, ¿no? O sea, a fin de cuentas lo que nos quiere decir es que si amamos a los hijos vamos a corregirlos, ¿no? Y la vara aquí pues hay que entenderla como consecuencia, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? El hijo hace una acción negativa, tiene que tener una consecuencia que de alguna forma él asuma, que él experimente como algo que no le va a agradar, pero que tiene de alguna forma que reparar, ¿no? Lo que hizo. Entonces dice aquí que el que no corrige a sus hijos, ¿verdad? Pues odia, ¿no? Odia a su hijo. O sea, ya vemos que entonces eso de dejar que los hijos hagan todo no es amor, no es amor. Podemos llamarle otra cosa, podemos llamarle a lo mejor debilidad, podemos llamarle traumas que tenemos, como vamos a ver como papás, que nos impide ver eso con claridad.
Es comodidad, también es muy cómodo pues no hacer nada y que los hijos hagan lo que sea y que estén afectando a otros niños o otras cosas y no moverte. Claro que es muy cómodo, pero eso no es amor, es comodidad. Es egoísmo a fin de cuentas de parte de los padres, ¿no? Y así podemos hacer. Entonces el amor es corregirlo, ¿sí? Dice, el que lo ama se esmera por corregirlo y la palabra de Dios no nos está mintiendo. Dios no nos miente. Y vamos a ver más citas que de alguna forma todavía aclaran más esto, ¿no? Dice en Eclesiástico 7, si tienes hijos, edúcalos y exígeles obediencia desde su niñez. Qué interesante. Bueno, hay que entender que hoy en día, y hablando en términos espirituales, el mal o el enemigo, como quieran ustedes verlo, ¿no? Pues obviamente va a atacar la obediencia. La obediencia es algo que hoy en día se está como atacando y viéndola como algo desprestigiado, como una palabra rara, como una palabra medieval, como una palabra de no sé qué, pero obviamente es táctica del mal, ¿no? Un mundo sin obediencia es un desastre. Es un desastre. Imagínense una empresa donde nadie hace caso a sus jefes, un país donde no se respetan las leyes, o sea, nomás imagínense, ¿no? Pero bueno, pues por lo mismo tenemos que tratar de que no nos falte la luz o por lo menos el sentido común para no caer en estas trampas, ¿no? Entonces, bueno, hay que exigir a los hijos obediencia. Dice también Eclesiástico, el que mima a su hijo vendará sus heridas y a cada grito que dé se le conmoverán las entrañas. Un caballo sin domar se vuelve reacio y un hijo consentido se vuelve insolente. Malcría a tu hijo y te hará temblar. O sea, qué verdades tan fundamentales, ¿no? Y tan claras y tan ciertas, ¿no? Entonces uno mima a un hijo, o sea, tú deja que tu hijo haga lo que quieras y vas a acabar vendando las heridas de tu hijo. Va a cometer muchos errores, muchos problemas y quién sabe en qué acabe, ¿no? ¿Cuántos muchachos hay ahí que acaban inválidos porque se accidentaron, ¿no? Corriendo su coche, un coche que a lo mejor su papá les dio sin que ellos se esforzaran, hijos irresponsables, a lo mejor vienen alcohólicos, en fin, todo eso, ¿no? Y crean problemas para ellos, problemas para los demás, o de alguna forma juegan con parejas, las dejan solas, las embarazan, en fin, o sea, de alguna forma, hijos que cometen fraudes, ¿no? Yo he tenido en consulta papás que muy tristes que porque sus hijos cometieron fraudes, pero pues tú ves que su hijo a lo mejor de veintitantos años se cometió un fraude, pues a los 15 años también ya había robado y no le pusieron ninguna consecuencia y en toda su infancia no hubo consecuencias, pues claro, el hijo se enseña que él hace lo que quiere, acabó papá y mamá pagan, ¿verdad? Es así. Entonces acabamos vendando esas heridas. Obviamente un caballo sin domar, pues es un caballo reacio que te puede tirar, ¿no? Te puede accidentar. Igual un hijo consentido se vuelve insolente, ¿no? Cínico, no le importa, no es responsable, nada, ¿no? Entonces como dice aquí, malcria a tu hijo y te va a hacer temblar como papá. Vas a sufrir mucho y luego los papás tendemos a ser las víctimas y por qué nos pasa esto, por qué yo nos mando un hijo así, pues son consecuencias de cómo educamos en la mayoría de los casos, ¿no? Y en términos generales, claro que hay excepciones, ¿no? Pero en términos generales así es. Dice Proverbios 29, corrige a tu hijo y él te dará tranquilidad y colmará tu alma de delicias. Pues qué interesante, ¿no? Si corregimos a los hijos, obviamente eso requiere esfuerzo de parte nuestra, madurez, amor, obviamente pues ese esfuerzo pues es amor, papás maduros, papás que sepan amar, y vamos a cosechar los frutos, ¿no? Que es tranquilidad y paz. Y si no hacemos esto y si no lo corregimos, pues vamos a cosechar, pero frutos podridos, frutos echados a perder, y obviamente sufrimiento, ¿no? El que ama a su hijo, dice aquí en Eclesiástico, lo castiga asiduamente para poder alegrarse de él en el futuro. El que educa bien a su hijo encontrará satisfacción en él y se sentirá orgulloso entre sus conocidos. Entonces aquí dice la Biblia, ¿no? El que ama a su hijo lo castiga asiduamente. Bueno, aquí el castigo pues es a lo mejor una palabra que en algunas culturas ya no se usa, pero bueno, lo pueden tomar como sinónimo de consecuencia sin ningún problema, ¿no? Yo creo que el problema no es la palabra, el problema realmente no es ese, ¿no? Porque a fin de cuentas se puede castigar, podemos decir, con amor o sin amor. Se pueden dar consecuencias con amor y sin amor. Y creo que aquí lo importante es el amor, como ya hemos hablado, y las palabras que no nos causen problemas, ¿no? Obviamente aquí castigo, pues en el fondo es eso, nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que dar consecuencias, ¿no? A los hijos, ¿no? Si los amamos, como vimos en la cita de Proverbios ahorita al principio de esta diapositiva, para podernos alegrar en el futuro, ¿va? Y hay que educar bien a nuestros hijos. Entonces, bueno, otra vez volvemos a lo mismo, la consecuencia a los hijos, o el castigo, como lo quieran llamar, es de amor, y tiene que ser de amor, ¿no? Ya vamos a ver que luego hay castigos que pueden no ser de amor, eso sí hay que evitarlos, ¿verdad? O consecuencias que no son de amor. Obviamente lo que no sea de amor, yo creo que en términos generales lo que sea, pues hay que evitarlo. Entonces, si un hijo no obedece a sus padres, tampoco a las leyes, ni tampoco a Dios. Por eso al mal, al enemigo, lo que más le interesa es que pues no se obedezca. Y por eso ataca a muchos papás y papás
quizá débiles espiritualmente y caen en la trampa de que al hijo pues no hay que corregirlo, no hay que ponerle consecuencias, pobrecito, va a sufrir y pues él se regodea, ¿no? Porque sabe que van a ser hijos que de alguna forma va a ser más fácil que caigan en sus manos del mal, ¿no? Como estamos viendo, si un hijo sin límites, o sea, ¿dónde están eh, los hijos que no tuvieron límites, los hijos que no tuvieron afecto y atención de sus padres? Pues son los hijos problemas en el mundo, hijos a lo mejor adictos al juego, con varias mujeres, infieles, con hijos regados, a lo mejor pandilleros, también andan en pandillas criminales, o sea, ahí están, personas que no recibieron amor, ni tampoco nadie les enseñó a tener límites ni a respetar a los demás, ¿no? Así es. Y esto es causa de los problemas humanos y sociales que enfrentamos, ¿no? Entonces, la rebeldía y la desobediencia es diabólica, ¿sí? Y nos lleva a la condenación. O sea, ¿qué fue lo que hizo, o nos explica el Génesis, ¿no? Respecto a la tentación de Adán y Eva. Pues obviamente Satanás lo que hace es hacer que ellos desconfíen de Dios y lo desobedezcan. Y por esa desobediencia entró el mal. Bueno, los que tenemos esta fe, ¿no? Cristiana católica, pues sabemos eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de los pleitos, de las guerras, de las enfermedades, de la muerte, de las torturas, de las crueldades, del aborto, de todo esto? ¿Cuál es el origen? La desobediencia. La desobediencia a Dios. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido, seguiríamos todos en el paraíso, sin muerte, sin enfermedades, sin guerras, sin crueldades, sin nada, ¿no? Entonces la desobediencia en el fondo es diabólica. Entonces de ahí la responsabilidad y el deber que tenemos los padres de educar a los hijos en la obediencia. Es algo que se nos va a pedir cuentas, yo diría que estrictas, ¿no? En ese sentido. Por eso la Biblia no ha dejado en muchas citas, y no puse todas, obviamente hay más, sobre la importancia de hacer que los hijos obedezcan, ¿verdad? En cambio, la obediencia, aquí con la obediencia de Jesús y de María, viene la salvación. Sí, la obediencia es divina y es del cielo y es la felicidad plena, ¿no? Obedecer obviamente lo correcto, obedecer la verdad, obedecer a Dios, obedecer lo que hay que obedecer y así vivimos todos en paz, todos en armonía, todos en confianza, ¿no? Si en un país todo el mundo respeta las leyes y nadie roba y nadie mata, pues qué bonito vivir en un país así, ¿verdad? Pero eso requiere obediencia, ¿no? Seriedad, respeto, madurez, etcétera. Entonces, por eso sigue diciendo aquí la Biblia, ¿no? En Romanos 1:30, en la Biblia dice, son los hombres necios, detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres. Qué interesante, ¿no? Aquí ya en el Nuevo Testamento, pues habla aquí de esta rebeldía de los hijos con sus padres y es importante cómo pone esto como algo muy grave, ¿no? Lo pone con otros aspectos de hombres necios fuertes, ¿no? Hábiles para el mal, vanidosos, arrogantes, enemigos de Dios, insolentes. Junto con esta lista se pone la rebeldía con los padres, ¿no? Y mucho tiene que ver, pues, obviamente, los papás de sus hijos, ¿verdad? Que tanto los educaron en la obediencia, en respetar límites, las leyes, etcétera, ¿no? En 2 de Timoteo dice, quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, desenfrenados, crueles, etcétera, ¿no? Hoy en día creo que estamos viendo que hay una crueldad inmensa, ¿no? En la humanidad y junto con esta lista está esto, ¿no? Rebeldes con sus padres. Estas personas crueles, la pregunta es, ¿dónde estaban sus papás? Los amaron, los quisieron, les pusieron atención, les enseñaron a poner límite, los corrigieron, les pusieron consecuencias. Entonces, bueno, esta parte es muy, muy importante, ¿no? Y la crueldad pues también tiene muchos niveles y muchas formas de manifestarse. Ok. Claro, sin irnos a extremos, ¿no? También la misma Biblia nos habla, lo recomienda no irnos a extremos. En Proverbios 19 dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te arrebates hasta hacerlo morir. O sea, es eso, ¿no? O sea, hay que corregirlo, pero obviamente no tenemos que caer en excesos, ¿no? De correcciones, obviamente hacerle algún daño, ¿no? En su integridad física, etcétera, obviamente no. En Colosenses 3:21, pues también dice algo semejante, padres no exasperen a sus hijos para que ellos no se desanimen, ¿no? O sea, no tenemos que exagerar en ser papás solamente corregidores y nada más, o correcciones muy extremas, ¿no? O inhumanas, pues obviamente el amor no va por ahí, ¿verdad? Dice en Efesios 4, padres no exasperen a sus hijos, al contrario, edúquenlos corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Entonces una cosa sí muy importante es que la Biblia no dice que no los corrijas, ¿verdad? Sencillamente hay que corregirlos, como dice aquí, según el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el según el Espíritu del Señor? El amor. Exactamente. Entonces aquí ya vamos a ver que hay dos formas de corregir. Podemos ir con una corrección neurótica, histérica, exasperada, una corrección donde estamos a lo mejor proyectando ira, ¿verdad? Y otra es una corrección firme,
amorosa. Son cosas distintas, ¿no? Obviamente la Biblia lo que nos ha querido decir es esa corrección amorosa, firme, ¿no? Haciéndolo por el bien de los hijos, no porque queremos nosotros descargar o desahogar nuestras frustraciones. Es algo muy distinto, muy distinto. Ok, Proverbios 3, 11, 12 dice, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, no te disgustes cuando Él te reprende, porque el Señor reprende a los que ama como un padre a su hijo muy querido. Otra vez aquí la Biblia, pues creo que pues insiste y insiste, ¿no? O sea, como la corrección es parte del amor y que Dios también nos corrige a nosotros, eso es verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ama, ¿verdad? Y también, pues aunque nos cuesta trabajo entenderlo, pero de alguna forma el diluvio, lo que pasó en Sodoma y Gomorra y muchas cosas que han pasado también en nuestra vida, pues son correcciones de Dios, no como un acto de venganza, no porque Dios sea malo, sino precisamente porque es bueno y es amoroso, nos quiere corregir para que no nos perdamos o para que la maldad no siga creciendo y destruya a todos, ¿no? Entonces una persona que ama, pues sabe poner límites, ¿no? Como un buen jefe en una empresa, un buen jefe en una empresa, pues pone orden, no está permitiendo que unos a otros se hagan daño, se perjudiquen, se metan a calles cuando es un buen jefe, ¿va? Ok, vamos a ver lo que dice Hebreos 12, leamos. Bueno, pienso que esto tiene que quedar muy claro y aparte de la realidad, más allá de algunas psicologías un poquito distorsionadas, ¿no? Que, que parece ser que te quieren transmitir que si corriges a un hijo lo vas a traumar, cosa que pues no es cierto. Más bien, si no lo corriges con amor y firmeza y adecuadamente, sí se trauma. Si no le das cariño y atención, por supuesto que se trauma, ¿no? Pero bueno, obviamente sí, estamos en contra de las correcciones inhumanas, humillantes, que de alguna forma sí dañan la integridad física o psicológica de los hijos, bueno, claro que sí. Eso cualquiera estamos en contra. Y aquí es interesante, ¿no? Lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, la corrección obviamente en términos generales a nadie le gusta, ¿no? Y estamos hablando de correcciones bien hechas, ¿no? Correcciones amorosas, firmes, claras, bien hechas, ¿no? De momento, pues sí es motivo de tristeza, pero es algo muy bonito, ¿no? Que dice aquí la palabra de Dios. Pero produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por ejemplo, el ejemplo que les dije, ¿no? Sí, he tenido casos, por ejemplo, de hijos que cometen ya fraudes y este tipo de cosas y los papás no hicieron nada durante la adolescencia y la infancia respecto a ese punto de poner consecuencias que pasa si un hijo, el ejemplo que puse, ¿no? A los 15 años, pues sí, robó y le hubieran puesto una consecuencia seria y aparte hubieran puesto consecuencias más serias de la infancia, pues lo más seguro es que se hubieran puesto consecuencias desde la infancia de manera adecuada, pues el hijo a los 15 años no hubiera robado y esa persona ya de veintitantos años, siendo adulta, no cometería fraudes. ¿Se fijan? O sea, serían frutos de paz y de justicia si los papás hubieran hecho bien su trabajo. Entonces muchas personas pueden acabar en la cárcel o pueden acabar mal o heridos o muertos o lo que sea, pero los papás pues no hicieron bien su trabajo. Esa es la cuestión. Entonces hay que entender y hay que ver la realidad, ¿no? Es muy importante ver la realidad y no distorsionarla. Es que no somos inmaculados. La corrección es necesaria por la tendencia al mal que dejó el pecado en la naturaleza humana. Por eso la corrección es una obra de amor y así hay que hacerla. Porque luego hay tendencias, ¿no? Un poquito que no tienen a lo mejor la ayuda de la revelación, ¿no? Cristiana, católica, etcétera, que caen un poquito como en la ingenuidad de que nacemos perfectos, de que la naturaleza humana es perfecta y hay que dejarla solita y solita pues, va a llegar al bien. Pues eso sería verdad, ¿verdad? Si no existiera el pecado, si no hubiera habido pecado original y todos viviéramos en el paraíso, pues es verdad que eso no hubiera sido necesario. O si fuéramos papás de Jesucristo, pues creo que tampoco hubiera sido necesario. O hubiéramos sido papás de la Virgen María, seguramente no hubiera sido necesario. Pero como no es así, la realidad es que de alguna forma traemos hijos al mundo que tienen el pecado, es el pecado original,
pues ya, aunque hay una tendencia al bien, porque Dios crea las cosas buenas, pero por el pecado también hay una tendencia al mal. O sea, los hijos traen su tendencia al bien y también al mal. Eso hay que entenderlo. Entonces, la educación, ¿qué es? Pues impulsar lo bueno y ir eliminando lo malo con amor y paciencia. Esa es nuestra misión como papás, que ya vimos que Dios nos da esos hijos, nos los presta, son más hijos de Él que nuestros, y tenemos que devolvérselos con amor para que lleguen al cielo. Enseñar a esos hijos a eliminar el egoísmo, a eliminar el mal y que aprendan a amar. Ya vimos que esto no nomás es una cuestión, un deseo romántico, o sea, hay que aplicarnos, hay que trabajar todos los días en los hábitos, en todo lo que estamos viendo para fortalecer su voluntad, en que terminen lo que empiezan, en que aprendan a esperar, a ponerles límites, a ponerles consecuencias. O sea, todo eso, pues obviamente es un esfuerzo que tenemos que hacer los papás y que es nuestra responsabilidad, no es algo optativo, es nuestra misión. ¿Sí? Así como para un cirujano, pues su misión es operar y salvar vidas, pues nuestra misión es esta, ¿no? De ser papás y educar a los hijos, ¿no? Entonces se requiere una firmeza derivada del amor, ¿no? Precisamente para que esos hijos sean buenos, ¿verdad? Y no una consecuencia, ¿no? O ponerles consecuencias a los hijos con histerismos, con gritos, con maltratos, con humillaciones o con debilidad, ¿verdad? O sea, también hay muchos papás que son débiles y dejan hacer a los hijos lo que quieran y casi los hijos mandan a los papás y eso es desastroso también para el hijo y su hijo va a acabar teniendo problemas también psicológicos y emocionales porque eso no es lo normal, ¿no? Todos los histerismos, los gritos, los maltratos, pues quiere decir que los papás pues no están bien, traen problemas, traen heridas que no han sanado, se están desquitando con los hijos, están mal, están proyectándose, o son débiles, y ya como son débiles, el hijo no hace caso, luego explota. Entonces, esto no es problema del hijo, es problema de los papás. Por eso de ahí el disco rayado de que si realmente no estamos bien, tenemos que buscar la ayuda necesaria para saber educar con amor y firmeza, ¿no? Entonces, por eso lo mismo no se puede educar bien así. Entonces, por eso el énfasis, ¿no? En estar sanos y maduros emocionalmente para educar bien a nuestros hijos y orientarlos bien. Otros aspectos que suceden al no estar plenamente sanos como papás son el síndrome del péndulo y ciertos traumas infantiles. O sea, el síndrome del péndulo que vamos de un extremo a otro. O sea, hay papás que tuvieron papás en el extremo de neuróticos, papás a lo mejor que los maltrataban, los golpeaban, a lo mejor los sacaban moretones, los humillaban, les tenían pavor a los papás, obviamente que eran así, y están traumados, obviamente, por los papás. Entonces se van al extremo, ¿verdad? De que tienen hijos y no los corrigen para nada. ¿Sí? O sea, se fueron a otro extremo y también les van a causar daño a los hijos, ¿va? En vez realmente de ver cuál es la realidad, ¿no? O sea, una cosa es que mi papá se pasó de la raya y otra cosa es que yo me vaya al otro extremo, que tampoco eso le va a hacer bien a los hijos. Tengo que enseñarme, ¿no? Y tenemos que enseñarnos a pensar y ver la verdad, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es que no tengo que maltratar a mis hijos como mi papá o mi mamá me maltrataron a mí, pero sí la verdad es que tengo que corregirlos, ¿no? Ahora, ¿cómo los voy a corregir? No como mi papá o mi mamá, sino con amor, con firmeza, etcétera. Tengo problemas psicológicos y emocionales, bueno, pues buscaré una ayuda, me sanaré, buscaré una terapia para poder ser el mejor papá y la mejor mamá, ¿no? La mejor versión de papá y mamá para mis hijos, ¿no? Entonces, todo esto lleva, estos traumas infantiles, ¿no? Y síndrome del péndulo a papás también con creencias falsas. Hay papás que piensan que si corrigen a sus hijos o les ponen una consecuencia, sus hijos van a acabar no queriéndolos, teniendo resentimientos con ellos, y no es así. Tener resentimientos, los papás lo hacen de mala forma, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Histéricos o débiles o una cosa así. Pero si lo hacen de manera correcta, con firmeza amorosa, ¿no? Los hijos van a acabar incluso respetando y admirando a los padres. Y es más, si no lo hacen, como vamos a ver más adelante, los hijos pueden tener incluso resentimientos porque los papás no les ponen límites. Esa es una gran verdad que muchos papás quizás no han pensado, no lo saben. Pero hay hijos con resentimientos porque los papás no han sido firmes y no han puesto límites adecuados. ¿Ve? Pero hay papás así que dicen, no, es que si yo pongo una corrección a mi hijo ya no me va a querer. O como mi hijo me dice, ay, mamá mala, lo que sea, me la acabo creyendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos papás todavía inmaduros que tienen que crecer. En este sentido, papás inseguros, precisamente, y temerosos, que acaban creyendo todo esto. Y ya sabemos que en la adolescencia también los adolescentes tienen sus arranques hormonales y si los papás son inseguros y temerosos, pues van a tener un papel de papás de adolescentes muy negativo, muy malo, muy distorsionado. ¿Va? Por eso es muy importante tener esa seguridad, ¿no? En nosotros mismos. Papás débiles que lo dejan hacer todo a los hijos y papás niños tratando de educar a otros niños, ¿no? Entonces, como son niños, los papás que nunca crecieron porque también tuvieron una educación deficiente y están esperando el cariño y la atención de sus padres, pues se ponen al nivel del hijo. Y es como si vieras a dos niños discutiendo, a dos niños peleándose, ¿no? Entonces, obviamente, eso no va a ayudar a los hijos.
O papás agresivos que proyectan su ira en sus hijos. También eso es verdad. Que no son racionales, que no ponen una consecuencia proporcionada, amorosa, firme, serena a los hijos, sino que obviamente proyectan la ira y heridas que traen a lo mejor los papás desde su infancia, con su papá, con su mamá, o a lo mejor fueron violados o no sé, y están proyectando esos traumas con sus hijos y sí, efectivamente, ahí sí van a dañar a sus hijos. Entonces todo eso requiere pues solucionarse, tratarse, ¿sí? Para ser los papás que tenemos que ser. Otro límite importante, ¿no? Que desarrolla la voluntad, pues es el respeto a los demás. Entonces aquí es muy importante enseñar a los hijos a respetar a los demás, también si son varios hermanos, respetar que los demás también tienen necesidades, igual que uno, que pueda haber turnos para usar una cosa, para usar otra, que sean generosos también en compartir sus cosas con los demás. En fin, todo esto, ¿no? Que los demás también tienen una dignidad que hay que respetar desde la forma del trato, de cómo nos hablamos, etcétera, etcétera. La amabilidad, estamos hablando de educar en el amor, pues una persona que realmente está educada en el amor es amable, amable en su forma de hablar, en su forma de decir las cosas, etcétera, ¿no? También otra cosa que fortalece mucho la voluntad es enseñar a los hijos esta generosidad que hablamos, ¿no? En la familia o otras personas, ayudar a ancianos, a personas de escasos recursos, a los abuelos, en fin, en la medida de las posibilidades de la vida que Dios nos da, pues enseñar que no nomás están nuestras necesidades, sino hay mucha gente que también tiene necesidades y que tiene circunstancias muy desfavorables, más favorables quizá que las propias, y que es importante ayudar. Entonces todo lo anterior ayuda para fortalecer la voluntad en nuestros hijos, ¿no? Quizá no sea una lista exhaustiva, pero creo que ya hay mucho en el cual trabajar y seguir inspirándonos en seguir creciendo y conociendo más para fortalecer la voluntad de nuestros hijos, ¿no? Entonces la falta de fortaleza de la voluntad en los hijos, ¿no? Y el no saber de límites y consecuencias ocasiona precisamente los problemas, ¿no? Violencia verbal, violencia física en las parejas, en los matrimonios, violencia doméstica, pandillerismo, criminales, alcoholismo, pues una persona alcohólica que bebe de más pues no sabe de límites, una persona que se droga tampoco, una persona que está en narcotráfico y de alguna forma daña a otras personas, las mata o lo que sea, pues no sabe de límites. La papitis, la mamitis, pues también es falta de límites en un sentido o en otro y son esposos, esposas, papás, mamás que no saben cuidar y proteger porque siguen siendo niños esperando que los cuiden los protejan. La infidelidad, pues también es no saber de límites, el destruir familias, no saber de límites, malos tratos a los demás, no saber de límites, la flojera, la pereza, pues también falta de fortaleza de la voluntad. Y también en todo eso también hay falta de fortaleza de la voluntad, ¿no? La persona que se alcoholiza, pues no controla la emoción del alcohol, la persona que acaba humillando, teniendo violencia verbal hacia otro, pues no supo controlarse, le falta fortaleza en la voluntad. El que es infiel, pues también le falta fortaleza, ¿no? La voluntad para controlar también sus pensamientos, sus decisiones, sus impulsos, la manera en que trata a los demás o a las demás. En fin, todo esto tiene que ver precisamente con este asunto de la voluntad. Entonces, la falta de límites también ocasiona en los hijos precisamente inseguridad, aunque mucha gente piense que no. La inseguridad, pues sí, viene también por la falta de afecto y cariño, pero también la falta de límites, porque los hijos no saben cuáles son los límites, hasta dónde pueden llegar, qué pueden hacer, qué no, ¿verdad? Y eso también les puede causar a ellos debilidad o falta de decisión cuando sean grandes. También otra manifestación de la inseguridad es la prepotencia. La gente prepotente, en el fondo, pues es insegura, ¿no? ¿Y por qué es insegura? Porque también pues, le faltaron posiblemente límites o afecto o cariño. Resentimientos inconscientes, ¿no? Exasperación de los hijos porque los papás no ponen límites. Es lo que yo decía, que muchos papás no saben eso. Ahí me han dicho jóvenes de 20, 22 años que a veces pues tienen resentimientos con sus padres o se avergüenzan de ellos porque los papás han sido débiles y nunca les han puesto un hasta aquí cuando ellos lo hubieran deseado, ¿verdad? Y a lo mejor esto no lo expresan mucho los jóvenes o los muchachos o los niños, pero los hijos necesitan de estos límites firmes y amorosos de sus padres. Vea, evasión de la realidad, o sea, hay personalidades, hay genéticas en los niños que si ven que papá y mamá son inseguros o débiles, entonces ellos de alguna manera pues toman el poder, ¿no? Y de ahí puede ser desde niños tiranos hasta también se habla mucho que el autismo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el hijo al ver que es un desastre su vida real, ¿no? O que no le dan a su papá la seguridad necesaria, él inventa su mundo, porque en ese mundo él lo controla y él siente esa seguridad que los papás no le han dado, ¿no? Y bueno, y del autismo, pues también hay muchos grados y niveles, ¿no? A lo mejor no hay a veces un diagnóstico de autismo exacto, pero hay niveles de esa evasión de la realidad, ¿no? En muchos niños, ¿no? Y en muchos adultos y en muchos jóvenes, que son problemas psicológicos y emocionales, ¿verdad? Precisamente por esta inseguridad, que los papás no supieron de alguna forma
eliminar, dándoles la seguridad que ellos requerían. El niño es la niña eterna que está esperando precisamente tener papás porque nunca los ha tenido. Sí los tenía físicamente, vivía con ellos, pero era como si fueran hermanitos, ¿no? O sea, realmente no fueron papás que los guiaran, que les dieran esa seguridad, esa confianza, ese amor, esa guía, etcétera. También los celos vienen de la inseguridad. Muchos síndromes que existen actualmente, pues de esta inseguridad que los papás no han sabido, como os decía, eliminar, ¿no? Y de alguna forma desarrollar la seguridad en sus hijos. El portarse mal, si los papás no ponen límites o solamente reaccionan cuando los hijos hacen mal, pues los niños se portan mal, ¿no? Porque un hijo prefiere que lo traten mal porque se siente de alguna forma atendido a sentir que nadie lo quiere, que pasa indiferente por sus padres. Entonces también es eso, ¿no? O sea, y los hijos siempre están de alguna forma viendo cuáles son los límites. Entonces, si los papás no ponen límites o límites firmes, ellos van a seguir de alguna forma expandiendo su nivel de poder, ¿no? Los papás de alguna manera no les dicen hasta dónde pueden ellos llegar y puede haber más, ¿no? Entonces, educar y fortalecer la voluntad es más importante que aprender un idioma o que aprender matemáticas. Y hay que dejar claro, no estamos diciendo que no sea importante aprender un idioma. Tiene su importancia aprender idioma. Tiene importancia aprender matemáticas y tiene importancia conocer muchas cosas más. Pero creo que después de lo que hemos visto, obviamente educar y fortalecer la voluntad es una prioridad. Además que una persona, un muchacho, un niño que tiene una voluntad fuerte puede aprender lo que quiera. Puede aprender los idiomas que sea, las matemáticas que sea. Tiene toda la disciplina, la fortaleza para llegar hasta donde quiera, ¿no? En todo. En cambio, cuando no educamos la voluntad, pues estamos ahí batallándole, ¿no? Batallándole con muchas cosas, batallando hasta para que aprendan pues lo más básico, ya sea académico o vocacional o lo que sea, ¿no? Entonces sí, es importante entender que este asunto de la voluntad es muy importante y que no se está educando en términos generales. No se está educando, la gente no se está enfocando en este aspecto y que tiene que ver muchísimo con la felicidad de nuestros hijos, la felicidad de las sociedades, la felicidad de las generaciones, las buenas decisiones, la capacidad de amar, ¿no? Que tanto nos falta hoy en día en este mundo. Para crear obviamente un mundo mejor. Si los hijos que vamos de alguna forma trayendo al mundo y educándolos tienen una voluntad fuerte, enfocada al bien, como vimos en el video anterior, pues vamos a tener un mundo obviamente mejor, tanto en lo humano como en lo espiritual. Entonces, como fundamento educativo ya podemos ir haciendo una pequeña síntesis, ¿no? Ya hemos visto en el video 2 de la sección 1 la importancia del afecto, cómo es importante el cariño, abrazar a los hijos, dedicarles tiempo, escucharlos, porque si no se forman vacíos que se llenan desde pequeños de ira, que luego da, pues de alguna forma, toda la cuestión de la explosividad, el ser enojones, el ser histéricos, el ser neuróticos. La tristeza también se llena, que luego da origen a la depresión, a sentirme solo, abandonado, desanimado, o los miedos, ¿no? Que da origen a todos los tipos de inseguridades, y ya vimos todo lo que la inseguridad también genera, ¿va? Entonces es muy importante la parte afectiva, ¿no? Unos papás que realmente satisfacen la parte afectiva, pues los hijos no van a tener problemas psicológicos y emocionales en ese sentido. Van a ser hijos sanos, que no van a saber lo que es una depresión, o no van a ser explosivos, neuróticos ni histéricos, con lo cual van a ser más felices ellos y las familias que formen, o el camino que Dios les pida, ¿no? Y aparte la exigencia, ¿no? Ya vemos aquí la exigencia, que es fortalecer la voluntad, crear un ambiente de esfuerzo, de reto, el no darles todo, terminar lo que empieza, poner límites, hacerlos generosos, en fin, todo lo que ya vimos que fortalece la voluntad. Y es muy importante hacer énfasis en la Y, es afecto y exigencia. Y en cambio los papás podemos fallar porque damos afecto, pero somos muy barcos, ¿no? Muy débiles, con lo cual a lo mejor nuestros hijos sí tienen cierto afecto y cariño, pero pueden ser flojos, pueden ser irresponsables, pueden llegar a ser cínicos, mediocres, nunca van a conseguir metas y objetivos importantes, se van a quedar a la mitad, van a ser perdedores, ¿no? O puede haber también papás muy exigentes, ¿no? Que a lo mejor pueden tener más disciplina a los hijos, pero les falta afecto, con lo cual también pueden tener los hijos problemas de depresión o de enojo, de ira, de adicciones, alcoholismo, droga, etcétera, ¿no? Entonces se requiere afecto y exigencia, ¿no? Una exigencia, como ya vimos, derivada del amor, porque también la exigencia neurótica histérica esa no sirve, sino la exigencia derivada del amor. Entonces allí los hijos pues van a amar mucho a sus padres, los van a respetar, los van a admirar, ¿no? Entonces es muy importante vincular esto, ¿no? El afecto y la exigencia, y un afecto derivado de un amor auténtico y una exigencia derivada del amor auténtico. Y aquí pues casi cada quien se tiene que hacer un autodiagnóstico como papá y mamá. ¿Qué me hace falta a mí? ¿Me hace falta afecto? ¿Me hace falta exigencia? ¿Me hace falta las dos cosas? ¿O lo estoy haciendo bien y sigo por ahí? ¿O qué le falta a mi pareja? En fin, son cosas que tenemos de alguna forma que autoanalizarnos.
Por lo tanto, los papás tienen que ser responsables de satisfacer las necesidades espirituales, afectivas y físicas de los hijos, pero se satisfacen de acuerdo a las indicaciones de los padres, no de los hijos. Este aspecto es muy importante, ¿no? O sea, sí tenemos que saber cuáles son estas necesidades de los hijos, pero los hijos no son los que llevan la directriz, ellos no llevan el timón del barco, somos los papás, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Ya sabemos que los hijos tienen que comer, pero cuándo comen y qué comen, lo decidimos los papás. Y esa parte es bien importante entender. Los hijos no deciden eso, ¿sí? Nosotros tenemos que ser responsables en que no se mueran de hambre, claro, pero nosotros decimos cuándo, cómo y dónde. Y eso es muy importante para que los hijos se sientan seguros y todo lo que ya hemos visto aquí en esto, ¿no? Si dejamos que los hijos decidan, todo se cambia, ¿no? Es un giro donde todo está al revés. Los hijos no son los papás, los hijos no guían, no tienen la madurez suficiente. Por eso cuando los papás no tienen la madurez suficiente, pues es un caos, ¿verdad? Los papás son los que Dios eligió para que sean los guías de los hijos, ¿no? Y así en todo, ¿no? Los papás deciden si los hijos tienen que jugar, pero los papás deciden cuándo y de qué manera. Los hijos que tengan juguetes, sí, pero los papás deciden hasta cuántos juguetes tienen, todo eso, ¿verdad? Los papás tienen de alguna forma que ir dirigiendo qué permisos se dan, qué permisos no se dan, todo de acuerdo a los hijos. Los papás deciden qué compran, qué no compran, ¿verdad? De acuerdo si se requiere, si no se requiere, si se necesita, si no se necesita, de acuerdo a los valores, también valores espirituales, de generosidad, en fin, todo eso los papás tienen que guiar a los hijos y de esa manera van inculcando los valores y principios en los hijos. Por eso, ¿verdad? Los hijos tienen que seguir a los padres, no los padres a los hijos. Y como ya vimos, si son los hijos los que están mandando, va a haber problemas psicológicos y emocionales en esos hijos. Y también es porque los papás tienen también serios problemas psicológicos y emocionales que deberían de atender. Y no porque mucha gente los tenga significa que son normales, ¿verdad? Y eso, pues a fin de cuentas, va enfocado a tener una mejor familia, ¿no? El hacer las cosas bien y que los hijos sigan a los papás. Entonces, educar a un hijo, como vemos, es algo importante, es dedicación y perseverancia. Y cuando veas los frutos, ¿no? Conforme van creciendo, tus hijos, no cabrá la alegría en ti como padre y madre. O sea, es algo que vale la pena. Y quizá no hay alegrías más grandes a nivel humano que estas, ¿no? Incluso espirituales también. Y esto es uno de los grandes privilegios que nos regala el amor, que nos regala Dios, ¿no? El ser papás, hacer la actividad bien y ver cómo los hijos van creciendo bien, porque estamos haciendo las cosas bien, es algo realmente grande y maravilloso. Sí, que tenemos que agradecerle a Dios, tampoco estás solo, si eres creyente, pues tienes a Dios, tienes a Jesús, tienes a María, que te ayudan, ¿no? Hay mucha gente en el cielo que te puede ayudar, ¿verdad? Y obviamente también pues hay mucha información hoy en día, es también capacitarnos como papás, ¿no? No ser mediocres, no queremos que los hijos sean mediocres, pues tampoco nosotros. Aquí en este sitio que se te ofrece, pues hay, ya ves, libros, artículos, videos y seguirá creciendo, primero Dios. Y también pues hay más sitios, ¿no? Hay mucha información. No te limites nomás a este, ¿verdad? La cosa es seguir creciendo. Entonces, el objetivo con tus hijos es lo más alto, ¿sí? No es nada de la tierra, es el cielo. Dios te bendiga.